2025 ha sido un año marcado por la polarización en Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la presidencia y generando una serie de crisis políticas y sociales que han afectado tanto a ciudadanos estadounidenses como a miles de migrantes. Su enfoque, sin escrúpulos, ha provocado un caos interno y tensiones diplomáticas con países clave de América Latina como México, Colombia y Venezuela. En particular, la relación con Caracas ha alcanzado niveles de confrontación sin precedentes, exacerbada por intereses expansionistas y la presión sobre la población en el Caribe. Recientemente, la administración de Donald Trump se vio sumida en una crisis histórica en octubre con el cierre de gobierno, un evento que, según expertos, se destacó por su duración y sus repercusiones devastadoras en la vida cotidiana de los estadounidenses. A esto se suman las denuncias de violaciones de derechos humanos en los países africanos de deportación, así como la ratificación de los crímenes cometidos contra 252 venezolanos secuestrados en el Secot, cuyas implicaciones son aún inciertas. Para colmo, la divulgación de documentos que vinculan a Trump con la operación criminal de Jeffrey Epstein ha sumido aún más a su gobierno en el escándalo. Este panorama político y social cargado de violencia, controversias y descontento deja claro que 2025 ha sido un año decisivo para Estados Unidos, con un liderazgo en crisis que continúa fracturando el tejido social y poniendo a prueba la estabilidad política de este país. El 1 de octubre de 2025, lo que comenzó como un simple estancamiento presupuestario en Washington, D.C., se transformó en una crisis nacional de dimensiones históricas. Este cierre del gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, superó el récord de 35 días del 2018-2019. Aunque el cierre se dio por finalizado este noviembre, la situación sigue siendo caótica, especialmente para las poblaciones migrantes. Mientras la indignación crece entre los ciudadanos estadounidenses, los migrantes también se sienten abandonados por un sistema que los ha dejado a merced de un gobierno polarizado. El descontento aumenta en contra del presidente Trump y del Servicio de Control de Migración y Aduanas, el ICE por sus siglas en inglés, cuyas políticas se ven como un obstáculo más en la ya tensa situación de los migrantes. Desde el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha sido sacudido por políticas antimigratorias bajo el liderazgo de Donald Trump. Redadas masivas, expulsiones incontroladas hacia megacárceles en El Salvador y otros países, y el cierre de gobierno más largo en la historia, han marcado un periodo de caos. Estas acciones han afectado gravemente a la comunidad migrante y a la propia sociedad estadounidense, intensificando las tensiones internas y desatando una crisis humanitaria, mientras las relaciones con países latinoamericanos se deterioran aún más. El 1 de octubre, el gobierno de Trump vivió su primer cierre federal en casi 7 años, tras el estancamiento de un acuerdo sobre el proyecto de ley de gastos entre republicanos y demócratas. Este hecho generó alarmas en el país por la posible paralización de servicios públicos esenciales. Trump culpó a los demócratas, acusándoles de querer abrir las puertas a más migrantes ilegales. Mientras tanto, el director de presupuesto de la Casa Blanca, Ross Vought, reveló que el gobierno planeaba usar el cierre para recortar el gasto federal y reducir el empleo público a largo plazo, sumando más tensiones a una ya compleja situación económica. La disputa sobre el presupuesto del gobierno entre republicanos y demócratas reflejó demandas opuestas. Los republicanos buscaban una extensión temporal de los niveles de gasto actuales con recortes sin el consenso legislativo, mientras que los demócratas rechazaron esta postura, considerándola autoritaria. Exigían un acuerdo para renovar subsidios de salud para los más pobres, revertir los recortes a Medicaid y restaurar el financiamiento a agencias como el CDC y los Institutos Nacionales de Salud. Ambas partes se enfrentaban en un bloqueo que profundizaba aún más las divisiones políticas, mientras los más vulnerables quedaban en juego. La crisis actual tiene sus raíces en diferencias políticas y el rechazo a la administración de Donald Trump, cuyas decisiones afectaron a toda la nación estadounidense y a la región, especialmente en el sector aeroportuario. A medida que avanzaba el cierre de gobierno, las aerolíneas comenzaron a sufrir sus consecuencias, interrumpiendo la cotidianidad de los pasajeros y creando caos sin precedentes. Para principios de noviembre, la situación empeoró con retrasos y cancelaciones que afectaron a miles de viajeros.
Este es solo un ejemplo de cómo las divisiones políticas pueden tener un impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos. Vuelo hoy. Se supone que debo regresar el lunes y estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de poder regresar. Podría haber cancelaciones o retrasos. Estoy algo nervioso, pero tengo que viajar. Tengo un familiar que no se encuentra bien, así que no puedo dejar de volar por las circunstancias. Retrasos y cancelaciones de vuelos se sumaron a la confusión generada por las autoridades que no ofrecían información clara sobre la situación. Los pasajeros quedaron atrapados en un limbo de incertidumbre, sin saber qué estaba ocurriendo. Esta falta de comunicación exacerbó aún más los efectos del cierre de gobierno y dejó al descubierto la ineficiencia de la gestión ante una crisis que afectó a miles de personas, especialmente a migrantes y viajeros. Un ejemplo más de cómo la desorganización y la falta de transparencia empeoran la crisis humanitaria. Government shutdown. And honestly, they've been saying they want to pay everybody still, but it hasn't been happening. And even when I talk to the workers, most of them are telling me that they're just volunteering right now. Más de 5,2 millones de pasajeros se han visto afectados por retrasos y cancelaciones debido a la falta de personal en las aerolíneas. Esta crisis, producto de los recortes de la Administración Federal de Aviación, ha dejado a las torres de control sin suficiente personal para manejar la carga. Además de la interrupción de vuelos, se suman pérdidas económicas significativas, mientras miles de viajeros quedan atrapados en el caos. Un claro ejemplo de cómo las decisiones gubernamentales pueden impactar la movilidad y la vida de las personas, especialmente en tiempos de crisis. Durante el cierre de gobierno de Trump, la Corte Suprema suspendió una orden judicial que obligaba al gobierno a financiar el programa de asistencia alimentaria. Esta decisión dejó en la incertidumbre a unos 40 millones de beneficiarios, principalmente familias de bajos recursos, quienes dependían de este apoyo para alimentarse. La orden exigía un pago mensual de hasta $9.000 millones, pero la suspensión cortó el suministro de comida, empeorando las condiciones de vida de los más vulnerables. Esta crisis no solo afectó a quienes dependen de los beneficios, sino que reflejó cómo las decisiones gubernamentales impactan directamente en la supervivencia de los más necesitados. El descontento creció tanto en la población estadounidense como en los migrantes tras la suspensión del programa de asistencia alimentaria. Aunque Trump prometió pagos parciales, hasta ahora esas palabras no se han materializado. La crisis refleja la desconexión entre las promesas y la realidad para quienes más lo necesitan. Entre los conocidos, amistades y compañeros aquí de trabajo no hemos escuchado que a alguien ya le han dado. Por lo menos a mí no me han depositado nada. Pero pues son unos días y también, como le digo, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo sobrevivir. El impacto fue fuerte en la comunidad migrante que vive en un país que, se supone, tiene recursos abundantes para todos, pero la realidad no lo refleja. Nunca pensé de que la economía iba a llegar a estar tan así. Recordamos de que venimos de nuestros países y buscando una mejor economía para nuestra familia, una mejor oportunidad para nuestra familia. Y ese sueño que a veces en nuestros países nos dicen de que el sueño americano, a veces lamentablemente no es así. Sí, venimos a vivir una realidad muy diferente. Pedro Rodríguez, presidente de La Jornada, una organización proinmigrante, criticó al gobierno de Estados Unidos por ignorar a los más necesitados. Con 1.5 millones de personas sin suficiente comida diaria, su descontento es claro. El gobierno de Estados Unidos, aún teniendo 43 millones de dólares sentados ahí esperando ser usados, esperamos, si hiciéramos el gobierno, tenemos este dinero aquí, no lo quieren usar. ¿Por qué? Porque quieren que niños tengan hambre, quieren personas de la tercera edad que tienen hambre, ¿tienen familias que tienen hambre? ¿Eso está bien? No, está muy mal. Ellos pusieron ese dinero al lado para hacerlo, para usarlo para esto, y no lo quieren usar. Es que no lo quieren usar. ¿Entiendes? Como si la mamá dijera, no, yo no voy a darle comida a mis hijos, tengo el dinero aquí en el bolsillo, me voy de fiesta. Eso es lo que están haciendo. Y esa es la cosa más triste del mundo.
Expertos quedaron desconcertados al ver cómo el gobierno de los Estados Unidos llegó a tal punto negativo en una supuesta democracia funcional. Lo que es penoso es que el país más grande del mundo, la democracia más establecida, no pueda ponerse de acuerdo sus líderes, los dos partidos, para aprobar un presupuesto nacional, y estamos ya viendo las consecuencias. Sin embargo, yo creo que el resultado de las elecciones del martes va a promover que se agilicen las negociaciones y se llegue a algún tipo de acuerdo. El 11 de noviembre, senadores republicanos y demócratas lograron un acuerdo para poner fin al cierre de gobierno de Estados Unidos. Con 60 votos a favor, el Senado aprobó reabrir temporalmente el gobierno. Tras 40 días de crisis, se reactivan los vuelos, la asistencia alimentaria y los pagos a más de 1 millón de trabajadores. Pero las secuelas siguen afectando a 24 millones de personas, especialmente a los adultos mayores. Este ha sido un camino muy largo, literalmente el cierre más largo de la historia. Estoy muy feliz de poder decir que estamos llegando al final. El 13 de noviembre de 2025, Donald Trump firmó la ley que puso fin al cierre gubernamental más largo de la historia de los Estados Unidos, con un total de 43 días de parálisis por las disputas entre republicanos y demócratas. Aún está en debate la prórroga de subsidios de salud que vencen a finales de 2025, como el SNAP y el Obamacare. Esto ha generado dudas sobre las políticas de Trump en salud y ayuda social, poniendo en duda su compromiso con el bienestar del pueblo estadounidense. Donald Trump preferiría hacer sufrir a los estadounidenses hambrientos, hacer sufrir a los niños, hacer que los veteranos pasen hambre y que las personas discapacitadas sufran, antes que hacer algo para reducir los costos de atención médica para el pueblo estadounidense. El panorama en Estados Unidos se oscurece con políticas antimigratorias más agresivas y un deterioro del bienestar que afecta tanto a migrantes como a ciudadanos. ¿Qué tan lejos llegarán estas medidas? Estados Unidos atraviesa una creciente crisis interna donde el bienestar de su población se ve amenazado. El presidente, con su visión imperialista, busca eliminar programas esenciales, como el programa de asistencia de nutrición suplementaria conocido como SNAP y la ley del cuidado de salud a bajo precio, popularmente conocida como el Obamacare, mientras refuerza las políticas antimigratorias que afectan directamente a quienes buscan un futuro en ese país. La esperanza del sueño americano se desvanece, especialmente para los migrantes que enfrentan un entorno cada vez más hostil. En un giro alarmante, Trump ha comenzado a utilizar naciones africanas como destino para deportar a migrantes, como ocurrió, por ejemplo, con las personas venezolanas detenidas en el Secot. Este panorama ha resultado en un hecho sin precedentes. Hoy son más los migrantes que abandonan Estados Unidos que los que llegan. El asedio a los migrantes no se detiene. En noviembre de 2025, Donald Trump eliminó el TPS para venezolanos, dejando a más de 600.000 personas sin protección y en riesgo de deportación. Expertos lo ven como un grave retroceso. La comunidad venezolana de Estados Unidos, organizada más que nada en el sur de la Florida, fue utilizada para lograr subir al poder. Y después esa misma comunidad fue tirada al fuego y han sido utilizados como símbolo de criminalidad y de gente mala para justificar después ciertas acciones en el extranjero, en el Caribe y hacia Venezuela. O sea que realmente, si quieren ser cínicos, fue un ajedrez, unas movidas de ajedrez drásticamente frías, calculadoras, sin sentimientos, terminando en una estacada en el corazón de la comunidad venezolana de Estados Unidos.
Analistas en materia migratoria afirmaron que los venezolanos podrían tener opciones para permanecer en los Estados Unidos, destacando lo siguiente: buscar asilo afirmativo, petición familiar, petición por empleo, la visa para víctimas de crímenes o visa T, víctimas de tráfico humano. Las autoridades estadounidenses advierten que los venezolanos sin otro estatus migratorio deberán abandonar el país inmediatamente. Esta medida ha obligado a miles a vender sus pertenencias para evitar ser detenidos en una redada de inmigración. Fue una traición por parte de los compatriotas venezolanos y a su misma vez fue un engaño por parte del gobierno hacia los venezolanos ya naturalizados. Tristemente, muchos de los que votaron por él, sus familiares, tienen que abandonar el país. Con el ascenso de Trump a la Casa Blanca comenzó un plan de deportación masiva que afecta a miles de migrantes. Recientemente, organizaciones como Cristosal denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, detallando en su informe denominado Llegaron al infierno las torturas a 252 venezolanos secuestrados en el centro de confinamiento del terrorismo CECOT en El Salvador, tras una escalada represiva contra defensores de derechos humanos. Los resultados de las entrevistas afirman que los detenidos sufrieron tortura y maltrato físico, violencia sexual, escasez de recursos vitales como agua y alimentos, hacinamiento prolongado en condiciones inhumanas, detenciones arbitrarias y desaparición forzosa. El informe desmiente las acusaciones de criminalidad de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, destacando que casi el 50% de los venezolanos secuestrados en el CECOT no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Solo el 3.1% había sido condenado por delitos violentos. Además, 62 venezolanos fueron expulsados mientras sus solicitudes de asilo aún estaban en trámite. Creo que es alarmante el acuerdo, el contrato que hubo entre Estados Unidos y El Salvador para desaparecer cientos de personas sin debido proceso, sin juicios, sin condenas y detenerlos de manera indefinida. Con ese acuerdo, pues Estados Unidos se vuelve cómplice de este patrón sistemática de violación de derechos humanos en El Salvador. A pesar del tiempo transcurrido, la publicación del informe es un duro golpe al imperialismo estadounidense y su aliado en el continente, El Salvador. El documento detalla los tratos inhumanos a los que fueron sometidos los venezolanos en la megacárcel salvadoreña, un lugar denunciado por ser epicentro de violaciones a los derechos humanos. Aunque pensemos que somos diferentes a las personas migrantes o que hay quienes no deberían estar aquí, las leyes que afectan los derechos de un grupo de personas terminan afectando los derechos de todas. En noviembre de 2025, las deportaciones a países africanos desataron polémica. El 13 del referido mes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos aplazó hasta el 26 una demanda por violación de derechos humanos contra el acuerdo de deportación con Ghana. A pesar de las objeciones legales, el abogado defensor Oliver Barker Bormawor denunció que las deportaciones continuaban y varios migrantes fueron sacados de su alojamiento temporal para ser enviados a Ghana. Los abogados de los deportados denunciaron que 42 personas fueron trasladadas al campo de entrenamiento militar en Bondase, en Ghana, de las cuales solo 14 fueron verificadas como extranjeras. Aseguran que las detenciones fueron ilegales, pues los detenidos tenían órdenes de protección extranjera y que su expulsión careció de autorización judicial, violando la legislación ghanesa. Además, critican las condiciones inadecuadas en la base militar donde fueron retenidos. Este escenario refleja la política estadounidense de deportación hacia países africanos como Eswatini, Sudán del Sur, Ruanda y Uganda. Así, el continente africano se convierte en un vertedero para aquellos a quienes Estados Unidos considera indeseables, mostrando una visión imperialista y deshumanizante. La comunidad latina en Estados Unidos se muestra cada vez más preocupada por la gestión migratoria de Trump. Un estudio publicado a principios de noviembre de 2025 revela un fuerte descenso en la confianza en el sueño americano entre latinos e hispanos, reflejando la creciente desilusión con las políticas de gobierno. La encuesta de Axios Ipsos Latino Poll, realizada a más de 1.100 estadounidenses de origen latino, mostró el reciente panorama migrante en los Estados Unidos.
El estudio revela que el 65% de los encuestados dice que era un mal momento para ser latino o hispano en los Estados Unidos, 25 puntos más que lo registrado en marzo de 2024, cuando el 40% expresaba esa opinión. En tanto, solo el 44% cree poder alcanzar el supuesto sueño americano, una disminución del 9% con respecto a marzo de 2024. En referencia al sentido de pertenencia, el 40% siente que es parte de Estados Unidos, una disminución del 11% con respecto a 2024 y 17% con respecto a 2022. En cuanto al futuro, el 36% dice ser optimista sobre el futuro de Estados Unidos frente al 41% en marzo de 2024. El informe también mostró datos importantes sobre la visión del tema migratorio en los latinos e hispanos ya establecidos en Estados Unidos. El 31% de los encuestados afirma que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha cambiado su forma de vida. El 53% teme que ellos o un ser querido puedan ser atacados debido a su origen étnico, frente al 39% antes de que Trump fuera presidente. Además, el 54% consideró de suma importancia o muy alta importancia que el gobierno detenga las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. El 27% se mostró a favor de reducir las restricciones a las detenciones de agentes federales relacionadas con la inmigración. Y para agregar, los encuestados también se opusieron a la idea de despliegues de la Guardia Nacional en las principales ciudades de su estado natal. El gobierno de Trump ha generado una polarización profunda tanto en la comunidad migrante como en la sociedad estadounidense. El descontento no solo afecta a los migrantes, sino también a los propios ciudadanos, como evidenció el abucheo a Trump durante un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Las críticas hacia su administración aumentan, especialmente por su enfoque represivo contra los migrantes, mientras la búsqueda de oportunidades para todos choca con un sistema que pone barreras cada vez más grandes. El panorama migrante en Estados Unidos se oscurece cada vez más bajo la administración de Donald Trump. Su gobierno intensifica la caza y persecución de migrantes sin importar su estatus legal. Entre tanto, utiliza acuerdos con países aliados africanos como vertederos para deportarlos, violando derechos humanos y buscando hacer de esta la mayor operación de deportación en la historia del país. El rechazo internacional se intensifica, en tanto, dentro de Estados Unidos el descontento también crece, no solo por sus políticas migratorias, sino también por sus escándalos personales, incluidos los vínculos con Jeffrey Epstein, que persisten a pesar de los intentos de borrarlos. Así cerramos este análisis. Síguenos en redes sociales y acompáñanos la próxima semana con más historias de resistencia, lucha y esperanza que cruzan fronteras.